Bienvenidos, bienvenidas a La Pasión Mueve el Mundo, el podcast en el que exploramos el poder de la pasión creativa y nos sumergimos en historias de personas que hacen lo que aman y en el camino recorren senderos singulares, transforman su entorno y en ocasiones escriben algunas líneas de la historia. Hoy, más que nunca, necesitamos esa energía que nos mueve por dentro para mantener la esperanza y construir el mundo que queremos, empezando por nuestra casa, por Europa. Este es un espacio para ampliar la conversación sobre Europa y su futuro, y te invitamos a ti a formar parte de ella. Soy David Leal, economista y sociólogo, y estoy encantado de invitarte a este viaje de descubrimiento, ofrecido por Europe Direct Aragón y el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, como parte de la serie La Europa que viene, en la que contamos con invitados en la frontera del cambio para explorar juntos algunas de las grandes transformaciones que atraviesa Europa y el mundo en nuestro tiempo. Hoy hablaremos sobre un tema apasionante, la inteligencia artificial en Europa. Estamos viviendo en la frontera entre dos eras y este cambio impregna cada vez más ámbitos de nuestra vida y sin embargo estamos tan solo en los albores de esa transformación. Así que tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿existe una vía propiamente europea hacia la inteligencia artificial? Un modelo que nos guste, que nos sintamos cómodos con la sociedad que resulta de esa transformación tecnológica. Un modelo que se diferencie tanto del modelo de las grandes corporaciones norteamericanas y del modelo de vigilancia y control estatal chino. Un modelo alineado con valores humanistas y democráticos, respetuoso con el medio ambiente, compatible con la protección social, que sea al mismo tiempo innovador y líder en el mundo y capaz de competir a nivel global. Es decir, ¿cómo podemos aprovechar lo mejor que esta revolución tecnológica tiene para ofrecernos, minimizando los riesgos que entrañan los fabulosos poderes que entraña este paradigma tecnológico? Y para ello contamos con dos personas que son grandes conocedoras de este ámbito y que están en la frontera de los cambios que estamos viviendo. Nos acompañan Iván García del Blanco, es jurista, eurodiputado y único español en participar en la creación de la pionera Ley Europea de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Iván. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer. Nos acompaña también Mónica Villas, consultora y formadora en el campo de la ética de la inteligencia artificial. Fue directiva de IBM y autora del libro Manual de Ética aplicada a la inteligencia artificial. Muchas buenas ideas aquí. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias a ti por invitarme. El podcast se llama La Pasión Mueve el Mundo porque hay una conexión, así lo creemos y muchas historias lo demuestran, entre lo que le mueve a la persona y los cambios que vemos a nuestro alrededor. Al final todo lo que vemos es resultado de nuestra energía creativa. Así que sin ponernos demasiado místicos, aunque yo a veces puedo pecar de eso, siempre nos gusta empezar preguntando a nuestros invitados e invitadas que si tuvieras que describir cuál es tu pasión, qué es lo que te apasiona de eso que tú haces, pues qué es. ¿Qué es eso que te mueve e inspira a hacer lo que haces? Iván, ¿quieres empezar? Bien, sobre todo teniendo en cuenta lo que llevo haciendo los últimos 5 años, mi pasión ha sido y es, desde luego, mejorar las cosas, intentar generar mejores condiciones de futuro para todas las personas, intentar también influir en que las estructuras sociales sean más amables y también más igualitarias y desde luego también impulsar una Europa que esté cada vez más unida y sea cada vez más cooperativa. Y diría que lo personal, y esto lo he sentido mucho también en este último tiempo y trabajando en esta materia, también me apasiona profundamente descubrir nuevas cosas, enfrentarme ante retos que no había tenido nunca y de alguna forma tener que esforzarme cada día para comprender la realidad con la que estoy trabajando y tratar, por supuesto, de dar buenas soluciones a los problemas y dilemas que se van generando. Esa curiosidad forzosamente te ha tenido que ayudar y que es una condición, porque para ponerse a hacer algo como crear una regulación sobre un tema tan radicalmente nuevo, hay que tener muchas ganas de bucear en aguas desconocidas, ¿verdad? Mónica. Absolutamente. Estamos en un momento en el que estamos en plena génesis, estamos alumbrando, creo, una nueva era y en ese sentido tenemos que repensar
muchas de las instituciones y de las ficciones e incluso compartidas que habíamos creado durante siglos y volver a redefinirlas. Y, por supuesto, pensar en cómo vamos a afrontar y de qué manera nos vamos a adaptar a realidades completamente nuevas que también van a surgir y que son de nuevo cuño, ¿no? Y, por supuesto, sí, necesariamente necesitamos un punto de osadía y también, por supuesto, de curiosidad, ¿no? Combinada, intentando también no ser sobrepasados de alguna forma por un cambio que a veces abruma, ¿no? Que puede superarnos, incluso desde la perspectiva de nuestra propia adaptación, ¿no? Ante ese cambio. Pues de eso hay muchas otras cosas. Vamos a hablar de ese cambio, de hacia dónde va, de la velocidad del mismo. Mónica, qué te mueve a ti? Bueno, pues un poco también los retos, un poco resolver problemas y yo creo que eso es lo que me llevó a hacer ingeniería, ¿no? Que vas cacharreando, la tecnología te ayuda muchísimo a resolver problemas y bueno, pues cuando di con la inteligencia artificial, pues al final eh, digamos que es una tecnología que te puede ayudar de una manera más rápida, ¿no? Porque es capaz de procesar muchos datos y bueno, los datos me apasionan también, el no tomar decisiones solamente, ¿no? Con el intestino o con esas emociones, sino el ver esos datos y tomar decisiones. Me apasiona mucho la formación, el poder transmitir, el ver que la gente aprende o que les puedes enseñar algo. Bueno, yo aprendo cada día, ¿no? Los retos, como decíamos, al final problema, reto, ¿no? Me gusta más llamarles reto, me apasionan. En cuanto me aburría un poquito en IBM, cambiaba de puesto, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en una gran compañía que me permitía abordar grandes retos, ¿no? Y tuve también la suerte de trabajar con las dos cosas que me apasionan, la tecnología y las personas. Y bueno, pues intentamos resolver problemas, pues estaba en el área de preventa, intentamos resolver problemas durante muchos años o retos durante muchos años de muchos de los clientes con los que trabajábamos. En sus inicios con inteligencia artificial, luego me fui más hacia BPM y cosas de cloud o otro tipo de áreas y luego volví a la inteligencia artificial justo cuando estaban empezaban a surgir todos esos principios éticos. Y bueno, pues cuando dejé IBM, pues también me dio por crear una fundación Odiseia con otras 10 personas, el Observatorio de Impacto Social e Inteligencia Artificial, que ahora somos 300 y éramos 10 en su momento, o sea que bueno, pues intentamos Wow. al menos ir avanzando, ¿no? Poner un poco de voz a la importancia que tiene el hacer una IA ética. Por esa línea, cuando eres emprendedor, bueno, tienes que ir buscando nuevos retos, ¿no? Y por esa línea es donde seguir trabajando en la parte de ética, con la regulación, con el tema del manual de ética que comentabas. Y bueno, pues nada, con nuevos retos todos los días que muchas veces también si lo piensas, te hace la vida un poquito más complicada. Esas 24 horas que tiene el día y que tienes 8 para dormir, ¿no? 8 para trabajar y 8 para descansar. Yo la verdad que no sé si el descanso al final, porque bueno, pues cuando te Sí, gusta algo dedicas mucho tiempo y cuando hay retos, como decía Iván, me gustan también las cosas nuevas, con lo cual, bueno, pues a veces es complicado el descansar. Te pones a continuar claro. investigando a ver cómo lo harías más rápido. Sí, yo creo que los seres humanos necesitamos problemas, que a veces tener problemas no es necesariamente un problema. También no tener ningún problema puede ser un problema y a veces cuando no los tenemos nos los buscamos, pero claro, problemas que estimulen nuestra creatividad, ¿no? Y este tema de la inteligencia artificial pues Totalmente. nos pone muchos problemas. Tenemos muchas preguntas sobre en qué punto nos encontramos en relación a la IA, qué miedos hay. Queremos hablar sobre la ley europea de inteligencia artificial, que como vamos a ver mucha gente pues no la conoce. Queremos discutir también sobre qué representa una inteligencia artificial con valores europeos. Un poco vamos a llevar la conversación por ahí. Pero antes que nada, hemos estado haciendo una toma de temperatura de la calle, una serie de entrevistas aleatorias para ver qué piensa la gente. Y bueno, Iván, hemos preguntado a la gente si conocían si la ley de inteligencia artificial, la AI Act, y solo algunas personas nos han dicho que les sonaba vagamente. Muchas personas no. Y algunas, pues bueno, te compartían sus impresiones en relación a su sentir, a todo este cambio que viene. Si dices que es mucha velocidad y que llega a abrumar, si es a vosotros que sois expertos en el tema, pues a la gente de a pie, a nosotros nos supera muchas veces. Entonces, si os parece, vamos a dar paso a estos comentarios de personas y podemos comentar también sobre ello.
al corriente de esta nueva ley? Ni idea, tampoco tenía ni idea. ¿Y tienes la sensación de que la inteligencia artificial es una cosa positiva, que va a cambiar las cosas a mejor? ¿Tienes una opinión positiva o más de cautela, que puede ser un peligro y que habría que regularlo? Supongo que dependerá de nosotros, pero miedo da. ¿Por qué da miedo? Porque según dicen se pueden hacer cosas terribles con eso. ¿Qué te preocupa más? Pues no sé decirte qué es lo que más me preocupa, pero al final que se pueda utilizar esa herramienta para el mal en lugar de para el bien, supongo que sería lo peligroso. Me preocupa un poco, no pienso que somos preparados para este poder que hemos creído o creado. Es muy poderoso y no hay suficiente regulación y para mí me preocupa que incluso los creadores y los fundadores de esas empresas de inteligencia artificial no saben qué es el límite de ese poder. Muy interesante, muchas gracias. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la inteligencia artificial es como cualquier tecnología, entonces hay aspectos buenos y hay aspectos malos. Es como, por ejemplo, nuestros ordenadores son poderosos y han hecho mucho bien para el mundo, pero que también tiene su costo, como por ejemplo la calidad de vida muy mala para las personas en las minas que proveen los elementos necesarios para construir los ordenadores y los móviles. Entonces yo creo ahora es demasiado temprano para decirle si esta ley será parte de lo bueno o lo malo. Pues es como todo, si se utiliza bien es fantástico, ¿no? Es un adelanto. Si se utiliza mal, pues es un riesgo, pues tiene mucho poder, ¿no? O sea, tiene posibilidades de utilizarlo. Pues no te sé decir, pero vamos, a mí me parece que tiene riesgos mal utilizado. Así de simple, en este sentido. Entonces, ¿está a favor de que se regule? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pues esta es una pequeña muestra de todos los comentarios que hemos recogido. Tengo la sensación de que sigue siendo un cambio muy grande, que aún no ha llegado a muchas personas y aunque hay herramientas que cada vez forman parte más de nuestra vida cotidiana, hay incertidumbre sobre el cambio que puede llegar a representar la extensión de la IA en todas las esferas de la vida. La pregunta sería quizás ¿en qué punto nos encontramos? Aunque parezca una eternidad, no hace tanto que empezamos a cacharrear con ChatGPT y a quedarnos completamente alucinados con su capacidad para hacer cualquier cosa, desde escribir poemas a libros o guiones, desde corregir tus textos a gestionar tareas y proyectos. Y cada vez hay más iteraciones y nuevas versiones que nos sorprenden con capacidades cada vez más sorprendentes. Bueno, yo creo que como tú bien dices, o sea, el impacto, yo que he pasado toda mi vida en tecnología, para mí el ChatGPT o en noviembre del 2022 yo creo que es un cambio de era, un cambio de paradigma. Sobre todo porque yo creo que es la primera vez que podemos hablar a la tecnología. Es decir, podemos hablar y preguntarle, nos ha cambiado la interfaz. Hasta ahora, cuando utilizábamos cualquier tipo de tecnología, teníamos una interfaz visual probablemente, si teníamos suerte, pero en otros casos esa tecnología estaba limitada, ¿no?, a gente que sabía algo más de esa tecnología y demás. Ahora mismo, y por supuesto con el cuidado que debes tener, ¿no?, revisando lo que siempre decimos, ¿no?, las respuestas y todo ese tipo de cosas, pero como tú bien has dicho, pues pasamos de escribir textos, poemas y resúmenes ahora que vamos a ser capaces de hacer hasta películas, ¿no? ¿Y cuál será lo siguiente? Yo creo que este crecimiento es imparable, para bien y para mal, y va a depender muchísimo de cómo vayan avanzando, sobre todo va a depender mucho de las capacidades de computación. Y las capacidades de computación, bueno, pues están avanzando también muy rápidamente. Nvidia y todas las empresas que se relacionan con esto están poniendo a la vez, ¿no? Digamos, cuando muchas veces una tecnología no triunfa, se queda un poco atrás o es porque no se han alineado distintas cosas, ¿no? Aquí parece la perfecta alineación, porque fijaros que podríamos celebrar los 75 años de la inteligencia artificial, pero no sería verdad,
realmente lo hemos empezado a utilizar en los últimos 14 años y es una tecnología que puede ser madura en algunas cosas, bueno, pues estándares o puede ser madura en lo que ha evolucionado, pero todavía le falta madurez en eso precisamente, ¿no? En esos temas éticos, cómo va a afectar a las personas, cómo nos va a afectar al futuro del trabajo y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, bueno, vamos a tener que estar mirando de reojo a la computación cuántica porque ahí podemos tener otro paradigma de cambio y vamos a tener que, bueno, pues estar continuamente viendo cuáles son esas evoluciones, ¿no? Gracias, Mónica. Iván, cuando regulamos, cuando habéis estado trabajando en esta ley, es una cosa muy peculiar, porque se regula una cosa que es en el presente, pero casi más mirando hacia el futuro, ¿no? Como para regular para algo que todavía no existe. Ha tenido que ser un ejercicio de futuroscopia muy interesante. ¿En qué punto nos encontramos y cómo habéis gestionado la rapidez de ese cambio? En primer lugar, sí que me gustaría comentar que para mí el nivel de reflexión de las personas con las que has estado hablando es bastante sofisticado. Quiero decir que me parece que ni siquiera es un grupo que probablemente sea representativo seguramente por la edad, ¿no? Por el tono de las voces, era gente bastante joven en general. Y no me parece que sea representativo de una población que yo creo que asiste de una manera todavía mucho más intuitiva y con menos, seguramente, reflexión acerca de qué supone, ¿no? Ojalá la mayor parte de la población estuviera en ese punto de reflexión, más allá de tener, como digo, conocimientos intuitivos de lo que está pasando. Dicho lo cual, efectivamente, creo que estamos viviendo, y eso es lo que dicen las personas expertas como Mónica, estamos viviendo el alba, ¿no? Estamos viviendo los primeros minutos del amanecer de esta tecnología y de lo que va a suponer probablemente para lo que es la conformación de las sociedades en las que vivimos. Y en ese sentido, pues estamos viviendo nuestra primera adaptación, es decir, nos estamos acostumbrando a los primeros rayos de sol. Y en este caso, creo que el derecho y las instituciones en Europa han sido bastante ágiles dentro de las posibilidades que tenemos. Es decir, que es imposible y probablemente fuera absolutamente vano ni siquiera intentarlo, acomodarnos a la velocidad con la que va avanzando la tecnología. Y en ese sentido, el reto era precisamente elaborar una ley que sirviera para posteriores eventuales avances tecnológicos. Y esto ha sido un reto desde el punto de vista del derecho. Yo soy, como comentabas en la presentación, jurista. Yo nunca había visto ni me había enfrentado a una materia de la realidad tan evanescente. Y en ese sentido creo que hemos acertado en cuanto a optar por regular, digamos, el uso hipotético que se genere o que se haga de esta tecnología, independientemente del nivel de madurez, del desarrollo concreto, intentando salvaguardar los ámbitos que entendemos que son más delicados, más merecedores de protección, tanto en lo que tiene que ver con nuestra esfera individual, nuestros propios derechos fundamentales, como con algunos valores colectivos. Y en esto también, en la regulación, también estamos empezando, por más que esta regulación, como digo, tenga vocación de continuidad en el futuro. Y estamos también asistiendo y comenzando también tibiamente los primeros diálogos a nivel mundial para ponernos de acuerdo con algunas cuestiones básicas desde el punto de vista de la ordenación del fenómeno, que es absolutamente imprescindible, que tengamos esta conversación y que concluya en algunas cuestiones, como digo, al menos básicas. Pero efectivamente, y me retrotraigo al ejemplo que utilicé al principio, estamos viendo los primeros rayos de sol, nos estamos empezando a acostumbrar al calor. Ya veremos más adelante cómo nos vamos adaptando. Y también, enlazando con la primera también de mis reflexiones, a mí me gustaría que hiciéramos, y en ese sentido Mónica lo comentaba anteriormente, hiciésemos un esfuerzo colectivo desde aquellos estadios en los que y aquellas instituciones, estructuras, personas que pueden explicarlo, necesitamos una explicación, una ilustración masiva hacia toda la población para que comprendamos lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Sí, a mí me sorprendía lo que hemos escuchado, ¿no? Como que hacía referencia a Iván. La primera palabra que sale es miedo, cuando, bueno, es verdad, si es que muchas veces es verdad que lo bueno parece que no es noticia, ¿no? Siempre parece que lo vuela rápidamente, ¿no? Pero me ha sorprendido que el primer comentario siempre es el miedo, ¿no? Luego ha venido otro comentario que me ha gustado en el que decía, bueno, es una tecnología.
al final hay que ver, ¿no?, cómo se usa. Yo aquí tengo una pequeña discrepancia. Yo creo que no es una tecnología cualquiera, es una tecnología que puede y de hecho está tomando decisiones ya por nosotros, y es una tecnología, esa inteligencia artificial, esa I de la IA, ya se ha demostrado que de alguna manera, bueno, pues neurólogos, científicos de todas las áreas, informáticos, están de acuerdo, es que es un nuevo tipo de inteligencia, ¿no? Y eso es quizá lo que tenemos que tener cuidado, lo que tenemos que tener esa precaución y de lo que nos tenemos que aprovechar también. Escuchaba en una entrevista a Max Tegmark, el fundador del Future of Life Institute, que es como un think tank de ética de la inteligencia artificial, el que lanzó el aviso de que había que parar los desarrollos durante 6 meses, que decía que la inteligencia artificial no es ni siquiera una nueva tecnología, ni siquiera una nueva revolución industrial, como la cuarta revolución industrial, sino que lo comparamos con el surgimiento de una nueva especie inteligente en la Tierra, que es algo que no tiene precedentes. Entonces, ahora que me destacabas la palabra del miedo, voy a mencionar algunos datos. En un estudio de Ipsos decía que, habla de valores en diferentes países, pero en el caso de Europa, el 70% de la gente se siente amenazada por la inteligencia artificial en términos de desinformación y deepfakes, ataques de ciberseguridad, violaciones de la privacidad y agresiones con armas como drones o robots. El 60% de los españoles, según la encuesta, cree que la revolución de la tecnología digital socavará y destruirá libertades, y un 50% cree que se convertirá en una amenaza a la paz mundial. Agüita. ¿En qué medida creéis que estos miedos están justificados y, de ser así, qué se puede hacer por evitarlo? Yo sí, si me permitís, desde la perspectiva de lo que supone, yo estoy completamente de acuerdo con Mónica. Yo por eso siempre afirmo que estamos ante un cambio de era, ¿no? Y creo además que la incidencia cualitativa de las sucesivas revoluciones industriales no ha sido la misma. Y creo que la primera es la más decisiva desde la perspectiva del cambio completo de civilización. Y yo siempre la comparo con esa. Quizá me esté quedando incluso atrás, ¿no? No lo sé. Quiero decir que soy incapaz incluso intuitivamente de comprender la dimensión en relación a la primera, pero bueno, la primera revolución industrial fue la que provocó el movimiento de las personas del campo a las ciudades, la creación de las grandes urbes, el desarrollo de la producción industrial, es decir, estamos ante algo que cambió completamente la humanidad, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo y que vamos a vivir algo absolutamente similar. Entiendo, digo, que el miedo como reacción primaria es perfectamente entendible, habida cuenta de lo que comentábamos al principio, en cuanto a que podemos sentirnos absolutamente abrumados por lo que viene, porque además normalmente el foco informativo está localizado en los grandes problemas, ¿no? Está localizado en los grandes escándalos y no tanto en muchas ocasiones ni en los beneficios, ni siquiera en la perspectiva de generar espacios razonables de debate, que sería lo que tendríamos que estar, pero en cualquier caso tenemos que evitarlo. Es absolutamente vital, otra vez, que evitemos el miedo, porque el miedo es una reacción paralizante, es decir, es la peor de las maneras, la peor de las actitudes con la que tenemos que afrontar esta cuestión. Desde luego, cautela, calma, efectivamente ser conscientes de la enorme potencialidad que tiene la tecnología que tenemos entre manos, de sus consecuencias, pero también tener, como decía Mónica, una actitud positiva con el futuro, tratar de ser constructivos. Y no voy a decir que tengamos muchísimo tiempo, pero bueno, estamos en el momento de poder hacerlo. Y vuelvo a insistir, creo que es absolutamente imprescindible que las instituciones públicas y también las empresas aquí, en una tecnología que está mayoritariamente en sus manos, casi de forma casi monopolística en sus manos, hagan un esfuerzo de explicabilidad alrededor de esta cuestión. Es vital, porque además creo que hay una cuestión que tiene que ver con el ejercicio democrático del derecho colectivo a tomar decisiones, y para eso hay que tener un mínimo de ilustración acerca de lo que tenemos para poder, de alguna manera, diseñar conjuntamente qué modelo de sociedad queremos. Y para eso no hace falta ser Mark Zuckerberg, no hace falta eso. Hace falta, como digo, tener un conocimiento intuitivo y también, por supuesto, entender que las instituciones están reaccionando para poner salvaguardas, que no hay por qué aterrorizarse frente a lo que viene, por lo menos de momento, mientras conocemos lo que conocemos, ¿no? Y no venga otra cosa diferente que seamos incapaces de anticipar. Totalmente. Yo creo que
este es el momento en el que no podemos dejar pasar. Muchas veces en nuestra vida profesional, ay, bueno, pues tengo que aprender de esto, tengo que aprender de esto otro, lo vas dejando y de repente acabas, bueno, este me ayuda, bueno, ya no me hará tanta falta. No, no, yo creo que es el momento clave, no podemos dejar pasar el aprender de inteligencia artificial. No se trata de aprender a programar algoritmos, no se trata de aprender de redes neuronales, se trata de yo, mi profesión, qué es lo que hago, qué es lo que hago todos los días, cómo la inteligencia artificial me puede ayudar. Yo recuerdo a veces con una sonrisa cuando los profesores de matemáticas se pusieron en huelga porque íbamos a dejar con la calculadora, en los años 80 creo que fue, con la calculadora íbamos a dejar de aprender matemáticas. Pues hombre, seguramente hemos perdido esa agilidad, ¿no? Esa agilidad de números, pero hemos ganado otras muchas agilidades. Hemos dejado a la hoja de cálculo que calcule y ese tiempo yo espero que lo dediquemos a debatir, que lo dediquemos a trabajar en grupo, a enseñar a otros, bueno, pues es a qué dedicas tus capacidades, ¿no? Cuando dejas de tener otras. Yo creo que esa es la gran clave. ¿A qué vamos a dedicar esas capacidades en el tiempo libre o en ese tiempo que nos deje la inteligencia artificial? Y desde luego, para que el humano confíe en la tecnología, y en este caso en la inteligencia artificial, yo creo que hay dos cosas importantes. Una, conocer las cosas buenas que se hacen con esa tecnología y es mucho más fácil, o sea, si hacéis una prueba, tú pones inteligencia artificial y las primeras noticias que te salen son todas negativas y le preguntas, lo mismo que le preguntaste tú, David, seguro que preguntas una buena noticia de inteligencia artificial y la gente le cuesta. Y luego la otra parte es la explicabilidad que decía Iván. Es decir, esas cajas negras que muchas veces, bueno, pues hay cajas negras o cajas blancas. Cajas negras no sé lo que está pasando dentro de esa toma de decisión y cajas blancas sí lo sé. Están avanzando muchísimo las técnicas de explicabilidad. El propio Sam Altman decía que la IA conseguirá explicarse a sí misma. Pues yo creo que van por ahí, ¿no? Están el de explicar qué ha pasado. O sea, ¿por qué no en decisiones importantes? Porque que me expliquen por qué me han recomendado una película o por qué me han recomendado un producto, yo creo que no tiene tanta relevancia, pero en importantes decisiones en mi vida, cuando no me dan un préstamo, cuando no me dan un trabajo, cuando hay una decisión médica, ahí sí que tiene que haber un especial esfuerzo en explicarlo. Y en explicárselo al ciudadano, al de a pie, o sea, a la persona de a pie, en explicárselo al médico, para que confíe, porque en un momento determinado, y ahora gracias a Dios le hemos dado la vuelta, ni siquiera los médicos confiaban en la inteligencia artificial. Ahora ya grandes expertos en medicina, grandes expertos en deportes, se dejan ayudar. Volvemos al dato famoso, ¿no? Cojo datos y esa experiencia que yo tengo también la combino, ¿no? Pues vamos a trabajar juntos. Yo creo que el resultado será mucho mejor. Qué bueno, claro. Haces mención a que hay diferentes usos, ¿no? Como estar sin miedo al cambio, abierto a lo que viene, sin dejar de abrazar todo lo que puede beneficiarnos y además siendo proactivos para formarnos. Pero claro, también están ese espectro de usos de este nuevo poder que conlleva una gran responsabilidad que pueden ser destructivos. Y para la preparación de este podcast, la verdad que me he leído la ley, los papers de inteligencia artificial de la comisión, todo esto, y me ha parecido una ley razonable. Quería pedirte, Iván, que empezaras comentando sobre esta ley. ¿Cómo se llegó a esta estratificación de niveles de peligro, desde los que no son muy peligrosos y no requieren mucho filtro, hasta, corrígeme si digo algo incorrecto, hasta los casos que no, que serían de alto riesgo o directamente lesivos para las personas y directamente se prohíben? Es decir, ¿cuáles son, digamos, los puntos más importantes de esa ley que ha sido pionera en el mundo? Y la verdad que alabada incluso por muchos de los empresarios tecnológicos. ¿Y cuáles, digamos, han sido los escenarios más distópicos, para entendernos, que han tratado de evitar? Bueno, bendito tú, si te has tenido que leer todo ese mamotreto de regulación que en algunos casos yo mismo que he estado trabajando estos últimos años con algunos conceptos a veces son tan abstrusos, ¿no? Pero bueno, enhorabuena porque además yo creo que hablando de cómo podemos conquistar el futuro es la actitud más adecuada. Efectivamente, como decía al principio, se trataba de hacer una regulación que no tuviera la pretensión de regularlo absolutamente todo, que no tuviera tampoco la voluntad de solucionar cualquiera de los problemas que puede surgir relacionado con la inteligencia artificial, pero sí de dibujar un marco de protección general y sobre todo poner el acento en aquellas cuestiones que nos parecían más problemáticas, evitando también
que quedará absolutamente obsoleta en el marco de unas pocas semanas, unos pocos meses o unos pocos años, dependiendo del avance tecnológico. Por eso se optó por una aproximación desde la perspectiva del riesgo hipotético que podía generar el uso de la inteligencia artificial, y efectivamente se clasificó en primer lugar o se clasificaron algunos usos como usos prohibidos, directamente prohibidos, porque entendemos que conculcan directamente nuestros derechos fundamentales y algunos principios básicos, por poner un ejemplo. Los marcadores sociales, la inteligencia artificial para hacer esta especie de carnet de buen ciudadano 24 horas, o la policía predictiva, es decir, aquello que hacía Tom Cruise en aquella película de Steven Spielberg que se llamaba Minority Report, de anticiparse al crimen, incluso a la propia voluntad del criminal, o el reconocimiento biométrico en tiempo real en espacios públicos, o la búsqueda indiscriminada de datos personales en redes sociales, en fin, algunos que son directamente, entendemos, incompatibles y que no se pueden solucionar. Hay algunas excepciones muy concretas en el uso de algunas de estas herramientas que tienen que ver con completas emergencias y siempre con control judicial y con análisis de impacto de derechos fundamentales. Después se ordenó una serie de espacios en los que se considera que el uso de la inteligencia artificial conlleva un alto riesgo, porque son espacios que pueden afectar más directamente a cuestiones más imbricadas con el ejercicio de nuestros derechos personales, pues por ejemplo el ámbito de la educación, el de la sanidad, el de la justicia, algunos que están regulados ya en otras leyes, pues por ejemplo el ámbito de los seguros, el ámbito de la banca. Ahí lo que se hace es una exigencia precisamente de explicabilidad de cómo funcionan los algoritmos a los desarrolladores. Se crea además un registro en el que tener toda la información alrededor de las características técnicas de la tecnología, y se hace un seguimiento además a lo largo de toda la vida útil de la tecnología. Por cierto, haciendo un paréntesis, claro, hablábamos de qué cosas nuevas estamos enfrentando con la inteligencia artificial. Entre otras cosas, estamos ante una tecnología que es capaz de evolucionarse a sí misma. Es decir, que no es cualquier cosa, es decir, que incluso es capaz de evolucionar en un sentido que sus propios programadores no han previsto, y en ese sentido amerita que haya una vigilancia permanente sobre el desarrollo de esa tecnología. Y después se han seleccionado una serie de ámbitos en los que se requieren condiciones adicionales de transparencia. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, tanto con los datos que se han utilizado para el entrenamiento de los modelos, que hoy ya sabemos, porque lo han dicho los propios entrenadores y las propias compañías, que han utilizado sin el consentimiento de sus titulares muchos datos protegidos por propiedad intelectual o por patentes. Y por otro lado, también una transparencia en cuanto a los productos de la inteligencia artificial. Ese problema que tenemos con los deepfakes, es decir, a partir de ahora en la Unión Europea cualquier contenido que simula o emula un contenido creado por un humano, sea vídeo, sea texto o audio, va a tener que estar marcado con una marca de agua, algo visible, de suerte que el ciudadano sepa que está interactuando con inteligencia artificial y pueda tener esa precaución. Y por último, es verdad que se calcula que a día de hoy el 80% de los usos de la inteligencia artificial no conlleva un riesgo especial para el género humano, y en ese sentido no se prevén obligaciones adicionales, pero sí se estimulan, digamos, la aplicación de códigos de conducta de buenas prácticas, ¿no? Y esto también está contenido en la ley. A grandes trazos, esto es la ley, básicamente, muy grandes trazos. Podemos hablar de gobernanza, de puesta en funcionamiento. Hay un montón de cuestiones, por supuesto. Pero sí decir que hemos evolucionado desde posiciones que incluso dentro del Parlamento defendían que no hubiera regulación directamente, es decir, y esto ha sido un debate arduo, hasta que al final hemos conseguido un gran acuerdo de muchas familias políticas con visiones muy diferentes, de muchos Estados miembros con visiones muy diferentes, y por supuesto con la participación de miles, diría yo, de personas afectadas, compañías, académicos y académicas, corporaciones, asociaciones de defensa de derechos fundamentales. Es decir, que este ha sido un proceso arduo, largo y también muy participado. Y yo creo que podemos felicitarnos porque somos los primeros en el mundo, y porque creo además que vamos a influir muchísimo en la regulación que va a venir a nivel mundial. Menudo embrollo ha tenido que ser poner a tanta gente de acuerdo, ¿no? Yo que vengo del mundo de la mediación de conflictos y la participación ciudadana para reconciliar tantos intereses. Hubo algún momento, Iván, en que parecía que que descarrilaba el tren, o hubo algún escollo, algún punto de conflicto que dices, no, parece que no lo sacamos. Hubo muchos momentos, tengo que decir que muchos. Es verdad que
la atención pública al final se acabó centrando en los últimos tiempos, los últimos momentos de negociación, ¿no? En los trílogos, en esos organismos legisladores que conformamos el Parlamento y el Consejo Europeo junto con la Comisión ayudando, fundamentalmente alrededor de la extensión de las prohibiciones, porque los estados defendían mucha más amplitud en el uso de esta tecnología o en la propia regulación de los modelos generativos de inteligencia artificial, de estos ChatGPT y demás, porque había posiciones muy duras alrededor de también que existiera poca regulación. Ha habido varios momentos, pero permíteme, ya que estamos comentando, yo para mí, fundamentalmente, este es un triunfo de la democracia europea, un triunfo y un triunfo del modelo europeo también, porque es verdad que era poco probable para un observador, entiendo, acabar por concluir que llegaríamos a un acuerdo alrededor de una materia tan compleja, tan difícil y con posiciones de partida tan alejadas en algunas ocasiones, teniendo en cuenta la propia complejidad del funcionamiento del modelo, del proceso regulador de la Unión Europea, donde participan multitud de instituciones, multitud de grupos políticos, de sensibilidades individuales, de intereses nacionales. Es decir, y sin embargo al final lo conseguimos, ¿no? Y se ha dado la paradoja al final que el sitio más complejo, más complicado, es el que ha tenido la capacidad de elaborar una serie de normas completas y complejas que van a ser las mismas para 27 estados soberanos, con esa certeza jurídica que van a tener también los operadores y también los propios ciudadanos. Es decir, otro de nuestros objetivos, por supuesto, ante ese miedo, es generar confianza en los ciudadanos para poder aprovechar, desde el punto de vista también del beneficio social, ¿no?, la inteligencia artificial. Y sin embargo, otros países que a priori tendrían más facilidad para poder hacerlo, resulta que ahora están hasta, diría, empantanados. Yo hace unas pocas semanas tuve la ocasión de estar en Estados Unidos y de testar precisamente lo que tú comentabas en uno de las reflexiones, ¿no? Que las grandes compañías empiezan a entender que pueden estar a gusto con la regulación, algunas no lo entendían, y empiezan a entenderlo y empiezan a temer que en un marco, por ejemplo, como el de Estados Unidos, ahora que ya todo el mundo es consciente de que tienen que regular, porque no hay otro remedio, porque la tecnología es muy poderosa y necesita ser controlada de alguna forma, no están siendo capaces, no son capaces y afrontan un enorme riesgo de fragmentación de su mercado interior, porque ya empiezan los estados a regular por su parte de manera diversa, porque incluso ciudades están ya elaborando regulación y pueden ir a un panorama de pesadilla desde esa perspectiva, ¿no? Y ya en mi último comentario, estoy hablando mucho, pero me llamó mucho la atención, no voy a decir quién, pero estuve con uno de los legisladores que estaba trabajando sobre esto, americano, y me dijo como en confianza, me dijo, oye, una última pregunta, así entre tú y yo, ¿cómo habéis sido capaces de aguantar la presión de las multinacionales? Porque es que aprietan mucho, ¿no? Y es una buena pregunta, porque efectivamente aprietan mucho y yo creo que la clave está, en primer lugar, en que entre 27 y entre 500 millones acumulamos también mucho poder democrático y, en segundo lugar, que la propia complejidad del sistema al final hace que sea difícil ejercer esa presión que se ejerce directamente sobre un único legislador, ¿no? Es decir, cualquiera también que ante esta regulación u otra importante pensara que sin el acuerdo definitivo de Francia o Alemania se podía aprobar una ley de inteligencia artificial, seguramente se echaría las manos a la cabeza. Y esto ha ocurrido al final. Es decir, que nadie podía anticipar que eso ocurriría y ha ocurrido al final. No quiere decir que con la mayoría de las cuestiones no estén de acuerdo, que lo están y por eso acabaron votando a favor, pero había algunos puntos fundamentales en los que al final han tenido que doblar el brazo. Qué bueno, que estamos en la intersección entre la regulación, los principios éticos y el desarrollo de la tecnología. Mónica, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que esta ley en Europa y este planteamiento va a afectar el desarrollo de las tecnologías que se creen en Europa y a cómo las usemos? ¿Tú ves que se esté generando una manera distinta, una manera propia en Europa de utilizar esta tecnología? O en general, ¿cómo crees que nos va a afectar a nuestro uso y nuestra relación con esta tecnología como resultado de este marco, de esta regulación? Yo creo que nos va a afectar y nos está afectando, y yo creo que ha sido un trabajo excepcional de Iván y de todos durante 5 años, ¿no? De todos los que han formado parte de esto, porque efectivamente poner de acuerdo a tanta gente no es sencillo y es más fácil de decir, bueno, prohibimos o lo prohibimos todo o no hacemos nada, ¿no? Y han llegado, yo creo, a una ley que yo creo que es un justo medio estupendo, ¿no? Porque al final, ya lo ha comentado él, ¿no? Al final se trata de casos de uso y se trata de
bueno, pues en unos casos están prohibidos, pero y todos yo creo que vamos a estar de acuerdo en esos prohibidos, y en otros casos, dependiendo del caso de uso, ¿no? Lo ha explicado él. Yo creo, a mí me gustaría pensar bueno, que esto va a crear una inteligencia artificial de otra manera, pero voy a ser realista. O sea, realmente somos un mercado de consumo y como tal tienen que pensar en ello las compañías que desarrollan inteligencia artificial, que desafortunadamente no son europeas. El 80% de las compañías son americanas. Alguna china y bueno, pues ya tenemos alguna europea, ¿no? Y aunque están creciendo mucho las startups, especialmente en Europa, todavía nos queda mucho camino por avanzar. Entonces, yo creo, y precisamente lo comentaba Iván, o sea, cuando vas a Estados Unidos, que son yo diría que una sociedad diferente, ¿no? En ese sentido, que no han regulado nunca nada, que el mercado libre, mucho lo llevan al extremo, para bien y para mal, ¿no? Pues yo creo que le están haciendo reflexiones, o sea, quiero pensar que el año pasado la conferencia que organizó el ministro británico, ¿no? Que todos los países vinieron. Yo quiero pensar que puede ser el inicio de grandes acuerdos, ¿no? Porque vino China, pero también vino Estados Unidos, vinieron las grandes corporaciones. Yo creo que ha quedado patente alrededor del mundo, para tanto los que sepan como los que no sepan de inteligencia artificial, que no es cualquier tecnología y que probablemente tenemos que acabar haciendo algo similar a lo que tenemos con la energía nuclear, ¿no? Ese acuerdo tácito Claro. de no nos vamos a hacer daño, cuidado, que esto puede acabar con el mundo, ¿no? En un momento determinado. Yo creo que una vez más Europa está liderando. Es verdad que a veces nos acusan de mucho regulador, pero es verdad que, por ejemplo, la ley de GDPR, pues que también fuimos de los pioneros, también la han copiado o la han servido como inspiración, ¿no? En otros países del mundo. O sea que bueno, yo en este caso creo que solo pueden ocurrir buenas cosas, porque efectivamente si Google, si Microsoft, si IBM, si cualquiera de las empresas o incluso alguna china quiere trabajar en Europa, va a tener que respetar esos temas. Si el propio Sam Altman decía, la inteligencia artificial se irá explicando más a sí misma, ¿no? Bueno, pues hasta ahora habían dedicado más tiempo quizá a avanzar en otras áreas, en la precisión, en cómo me da la mejor palabra que me puede dar después del discurso, cómo me detecta de una manera más precisa si es un cáncer, si es una mancha. Vamos a trabajar mucho en la precisión, en la parte tecnológica. Pues hay que dar un pasito atrás y decir, bueno, vamos a continuar trabajando en esa ética regulación, ¿no? Que se cruzan y cómo vemos cómo afecta a las personas. Es que quizás justamente esa es la crítica que se suele hacer al modelo europeo en general, ¿no? Que Europa es una supercampeona de la regulación, de poner límites a las cosas malas, pero no llega a generar las condiciones de innovación o lo que sea para que los campeones tecnológicos sean europeos, y teniendo tú el control de la tecnología, es decir, siendo desarrollada en tu territorio, ya podrá orientarse en una determinada manera, en lugar de simplemente intentar poner ciertos límites al mar. De hecho, hay algunas voces, aunque todo el mundo concuerda o muchos en que hay que regular, o muchísima gente lo opina así, pero también pueden pensar que un incremento de la regulación, por ejemplo, de limitar el acceso de ciertas tecnologías, como el servicio cloud de Anthropic, o que las empresas tengan que dar más rendición de cuentas, más transparencia, pueda llevar a una burocratización que desincentive esa innovación y genere un efecto que no sea el buscado por la ley, sino que genere lo contrario de lo que quiere la ley, a pesar de su buena intención. La pregunta tiene como dos caras. ¿Cómo se gestiona ese riesgo? ¿Es un riesgo real? Y la otra es, oye, ¿qué tendría que pasar para que Europa realmente genere su propio ecosistema innovador en tecnología? Esto efectivamente es una reflexión recurrente, ¿no? Es un debate recurrente. Yo siempre me remito, cada vez que salen debates y en discusiones, siempre me remito a lo mismo. Es decir, que hemos tenido 30 años sin regulación el ámbito del Internet, ¿no? Del desarrollo que hemos conocido hasta este momento, y nos hemos quedado terriblemente atrás. Es decir, no es sino ahora cuando hemos decidido ya regular de forma dura, ¿no? Algunas cuestiones que efectivamente además han generado un montón de complicaciones en el propio funcionamiento de nuestras sociedades,
con normas, por ejemplo, como la Ley de Servicios Digitales, la de Mercados Digitales, la norma que comentaba Mónica, que es bien reciente, aunque ya parece antigua, ¿no? Porque hace algún año y todo lo demás se ha acumulado ahora, que el Reglamento General de Protección de Datos, la propia Ley de Datos, la de Gobernanza de Datos, es decir, se ha conformado todo un gran paquete. Y en materia de inteligencia artificial hay una constatación, que es que estamos muy, muy atrás de Estados Unidos o de China y no ha habido regulación hasta este momento. Es decir, ni la ha habido ni la habrá todavía en un tiempo, ¿no? Luego, no parece que, por la constatación de la realidad, el problema haya sido ese. Yo creo que el problema realmente es que no ha habido una apuesta estratégica, no la ha habido, y no ha habido una acumulación suficiente de recursos. No lo ha habido tampoco. Y digo más, y ahora tenemos un gran riesgo en Europa, que es que no seamos congruentes con lo que acabamos de hacer desde el punto de vista regulatorio. Y entonces sí que tendríamos una regulación que sería como una cáscara vacía sin nada dentro, ¿no? Y es que de la misma forma que tenemos las mismas reglas para todos y que nos hemos acomodado a una única ley, una única norma para todo el mundo, lo que tenemos que hacer es plantear una estrategia también europea para todo el mundo y de manera cooperativa y coordinada, no buscar carreras o individualmente cada uno de los agentes, independientemente de que, por supuesto, cada uno pueda tener un cierto margen de autonomía, ¿no? Pero solo conjuntamente vamos a poder acumular la materia crítica que vamos a necesitar para competir a nivel internacional. Y luego tenemos también potencialidades que son únicamente europeas y que tenemos que poner en valor. Por ejemplo, nuestra red de universidades. No hay nada igual en el mundo, no hay nada igual. Efectivamente va a haber una gran competencia en el futuro y lo estamos viendo. Quiero decir, la ley crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, o en España se ha creado recientemente la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial y está habiendo serios problemas para contratar profesionales, porque hay pocos profesionales y porque evidentemente el mercado privado está pagando mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer esa apuesta. Es decir, ahora sí que no podemos estar tibios y quedarnos, como decía Mónica, como meros consumidores. Al final, como un mero mercado de consumidores que, bueno, intenta protegerse en la medida de lo posible, pero que se va a quedar progresivamente atrás. Y no va a ser por la regulación, como decía, sino porque no hemos hecho una apuesta al nivel que requiere el reto que tenemos por delante, ¿no? En relación a la falta de talento que menciona Iván, a la necesidad de talento cualificado, Mónica, ¿qué se puede hacer para que Europa sea una potencia en ese sentido? Y España también, que tengamos un montón de profesionales cualificados y que, oye, ese es el sustento que te permite crear esas tecnologías. Como formadora, ¿qué pistas nos puedes dar? Pues fíjate, yo creo que no hay muchas cosas que me gusten de cómo funciona China, pero fíjate, ahí voy a coger China en un momento determinado. Tiene un problema, nadie quiere ir a China, la mayoría de la gente el talento quiere ir a Estados Unidos, quiere ir a Europa, quiere ir a Canadá, quiere ir a Australia o cualquier otro país, ¿no? Y entonces ellos decidieron desde el colegio meter, digamos, la inteligencia artificial desde el colegio. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer esa gran apuesta, no solo la parte tecnológica, no solo la parte de la IA, sino también la propia ética, ¿no? Oye, este algoritmo puede hacer determinadas cosas, ten cuidado, ¿no? Yo me gustaba mucho los americanos, como siempre, también de Estados Unidos, en el MIT, pues en el 2018 invirtieron algo así como 800 millones de dólares en humanizar las carreras de tecnología. Es decir, estoy preparando a los científicos, ¿no?, para que desarrollen, ya sea inteligencia artificial o cualquier otra cosa, pero me voy a gastar dinero en meter esas humanidades, ¿no?, esa ética, ¿no?, que me ayude. Pero además, el MIT hacía workshop con niños, 10, 12 años, y es una broma muy, muy curiosa, pero les decía, vamos a aprender a hacer un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que me haga el mejor sándwich de mantequilla y de cacahuete y mermelada. Y claro, las preguntas de algunos de los niños eran algo así como, ¿el mejor sándwich o el que me guste a mí? Bueno, pues en un momento determinado, ahí es donde ya le estás enseñando al niño el sesgo, donde le estás enseñando, bueno, pues ciertas cosas, ¿no? Pues yo creo que debemos empezar por ahí. Además, también, como decía Iván, yo creo que nosotros, o sea, en un momento determinado he tenido la suerte de trabajar en una gran compañía, que no he tenido problema en que me formen, pero muchas veces no es solamente el tiempo que podamos dedicar o esos recursos, sino que tenemos que ponernos en serio nosotros. Es decir, a veces tenemos tantas prioridades en el día a día que yo creo que hay que tomárselo en serio, como decía antes. Este es el momento, ¿no? Y yo estoy en lo que decía Iván, yo creo que no hemos invertido suficiente desde las empresas. Al final la innovación se consigue desde las empresas. Es verdad que las instituciones públicas con ciertas subvenciones, planes 2030, 2020, pueden ayudar,
pero al final una solución que tú desarrolles para sacar al mercado tiene que ser rentable. Y además tiene que haber profesionales que efectivamente cobren lo que deben cobrar y no tengan que emigrar a otros países o no tengan que irse a otros países, ¿no? Es un poco lo que decía también Iván antes, pues al final hay sitios, o sea, yo cuando estaba en IBM, lo digo entre comillas, ¿no? Nos robábamos un poco el talento unos a otros porque no hay suficiente talento formado. Entonces yo creo que es una oportunidad tanto para los que nos dedicamos a la formación como para las propias empresas que hacen esa formación para sus empleados, porque no vas a encontrar seguramente el talento fuera, pero sí puedes trabajar en el que tienes, porque cualquier persona puede aprender inteligencia artificial. Cualquier persona, probablemente no diseñemos un algoritmo que sea que tenga una precisión como ChatGPT, pero cualquier persona puede aprender cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que en esos 3 puntos que te decía, creo que podemos actuar. Yo sigo viendo mucho retraso en el colegio, en los colegios en general, tanto privados como públicos. Quizá los privados meten esas actividades de robótica, inteligencia artificial, extraescolares, pero no cambiamos. Y ahí yo creo que es necesario, ¿no? Que desde pequeños, desde pequeñitos, sepan trabajar con inteligencia artificial y eso es lo que nos va a marcar la diferencia en el futuro. Escuchándoos me surge una reflexión tangencial que quizás la tecnología no es solo cuestión de para qué fines se usa y cómo se aprovecha, sino en manos de quién está y quién tiene el poder de definir los objetivos para los cuales se diseña y se crea, porque siempre se dice, no, bueno, un cuchillo se puede utilizar para cortar verduras o para asesinar a alguien, y como que fuera neutral, cuando realmente se puede diseñar y crear la tecnología con objetivos completamente diferentes y hay muchísimas elecciones de diseño. Por ejemplo, ya sabes que las redes sociales están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos empleándolas y para, digamos, obtener y mantener nuestra atención. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cómo podría, un poco con lo que decías Iván antes, del control colectivo o la gobernanza colectiva de esa tecnología, cómo podríamos de alguna manera crear mecanismos para que pudiéramos decidir para qué ha de servir la tecnología y qué tipo de sociedad ha de crear? Me pregunto si no tendría que haber elecciones para los líderes de las... Lo digo de una manera fantasiosa y medio en broma, pero no entiendo por qué si hay elecciones para decidir quién nos gobierna, cuando hoy en día un gobierno, ¿qué puede hacer? Establecer ciertas regulaciones, subirnos los impuestos, bajarnos los impuestos. Es una influencia, en mi opinión, muy menor comparada con la influencia que tienen las empresas tecnológicas de diseñar hasta el más mínimo aspecto de nuestras vidas, desde cómo compramos, cómo transferimos dinero, cómo nos relacionamos y con quién. Esto es un ejercicio de futuroscopia, una consideración humanista sin implicaciones prácticas directas, pero en la base de lo que decimos. ¿Cómo podría ser una especie de ágora ciudadana en la que dijéramos la tecnología ha de servir para estos fines, ha de tener estos límites y de empleada de esta manera puede contribuir a una sociedad justa y feliz y mejor y como la que querríamos vivir? ¿Qué os sugiere esta reflexión? Bueno, se supone que nosotros influimos precisamente en el funcionamiento del mercado mediante la regulación. La regulación no es imparcial, no sirve simplemente para establecer tractos temporales o para establecer unas determinadas condiciones, sino que también puede de alguna manera impulsar un desarrollo u otro. Antes lo comentaba Mónica, es decir, antes el sector tecnológico de desarrollo ha estado muy centrado en la precisión, en la propia potencia de los motores y ahora se está centrando mucho en la explicabilidad y tiene que ver, entre otras cosas, y de manera decisiva, porque la regulación está yendo hacia ahí, es decir, está marcando eso como una prioridad. Si usted quiere operar en un determinado mercado, tiene que explicar mucho mejor cómo se llegan a determinadas conclusiones, sobre todo cuando estamos hablando de cálculos o de decisiones que influyen decisivamente en unas determinadas condiciones en las que viven los seres humanos, ¿no? De la misma forma, cuando establecemos reglas importantes en materia de ciberseguridad, de robustez, etcétera, etcétera, pues también creamos un mercado importante en el sector privado para cumplir con esa necesidad que tenemos. Es decir, de alguna forma, mediante la regulación influimos también en cómo se va desarrollando esta tecnología. Digo más, la ley de inteligencia artificial
plantea efectivamente algunos objetivos principales. Pues hay, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la huella de carbono o con el control de los sesgos. Cuando hablábamos antes del propio diseño de los algoritmos, pues control sobre sesgos que tienen que ver con evitar decisiones racistas o decisiones con sesgos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y una siguiente reflexión tiene que ver, otra vez, creo yo, con que la regulación proviene evidentemente de las instituciones y se supone que las instituciones están respondiendo a un mandato ciudadano. Ahora estamos viviendo una suerte de ficción porque, como estábamos comentando, no existe un conocimiento tan brutal. Sí que podemos hacernos eco y nos hemos hecho eco de ese miedo, ¿no? de ese malestar colectivo, intuitivo que se tiene ante una tecnología, y en ese sentido reaccionamos. Pero tenemos que ir a una maduración mucho mayor en cuanto a buscar objetivos mucho más constructivos. Y la última de las reflexiones tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Efectivamente, el 98% de los desarrollos tecnológicos están en manos de compañías privadas. Y en ese sentido, creo que tenemos que ampliar o que flexibilizar un poco nuestro esquema y tener en cuenta que si hablamos de plantear o de dibujar el futuro, tenemos que hacerlo, por lo menos de momento, con esas compañías. Ya no vale con que nos reunamos los poderes soberanos, los estados soberanos, como ocurrió, por ejemplo, con la energía nuclear. Es decir, fuimos a grandes acuerdos a nivel internacional entre estados, teniendo en cuenta que la energía nuclear estaba eminentemente en manos públicas. Bueno, pues ahora hay que contar con las compañías. En Londres ya se contó con las compañías. La propia ley de inteligencia artificial crea un foro en el que van a tener participación también las compañías privadas junto con las instituciones. Tenemos de alguna manera que adaptarnos ante un tiempo que no va a responder a las mismas claves que respondió en el futuro, ¿no? Que respondió en el pasado. Qué interesante. Y os lanzo otra pregunta, Mónica. Creo que un ángulo de reflexión que quizás no se plantea tan a menudo es que la tecnología no solo transforma el entorno, porque podemos discutir sobre si la tecnología tiene buenos usos o malos usos, pero no reflexionamos sobre cómo nos cambia a nosotros, porque pensemos 20 años atrás, Internet no solo ha cambiado el entorno, nosotros somos fundamentalmente diferentes. Entonces, ¿cómo pensáis? Es una reflexión muy abierta que puede cambiar lo que significa ser humano, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo somos. Incluso cómo puede ser nuestra relación con el talento y la creatividad humana. Yo, por ejemplo, publiqué mi tesis de doctorado en 2022. Si la hubiera publicado en 2023, en el año que salió ChatGPT, la habría hecho igual una sexta parte del tiempo. Y sin embargo, vale lo mismo que el de otra persona que lo haya podido hacer para que te hace el esquema, que tal. Y cuando una empresa tan difícil como una tesis o cualquier cosa a la que te empeñes, también te da un sentido personal. Es un proceso de autosuperación y sin embargo ahora nuestras capacidades se ven como catapultadas. Redefine lo que es el talento y no sé, ¿cómo crees que nos va a cambiar a nosotros como personas? Bueno, yo creo que nos ha cambiado ya. Nos está cambiando, bueno, nos ha cambiado ya solamente el surgimiento de Internet. Nos cambió en cómo aprendíamos, cómo compartíamos información, qué valor tenía la información. Porque recuerdas antes de que al final quien tenía ese libro, que solamente había uno o había dos y había que estudiárselo y luego llega un momento en que se populariza ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo y estoy con Iván que esto es un cambio de era, el surgimiento de ChatGPT y yo creo que nos va a cambiar sobre todo hacia tener que nosotros decidir cuáles son esas capacidades en las que vamos a continuar trabajando. Ponía el ejemplo antes de las matemáticas. Pues hombre, sumar no se nos ha olvidado. Ya multiplicar tampoco, pero cada vez tenemos menos agilidad, ¿no? Pero la necesitamos realmente. Pero también fijaros que toda esta transformación digital previa incluso a la IA nos ha dado más que nunca mucho más poder al cliente, al propio usuario. Tenemos un móvil, yo recuerdo cuando en algún momento tienes una queja en una compañía de vuelo porque se han retrasado, porque no te... y lo pones en las redes sociales, es mucho más efectivo. Es decir, hemos encontrado caminos diferentes desde los que podemos influir, con lo cual yo creo que seguiremos encontrando esas vías en las que vayamos
llevando nuestras capacidades hacia lo que realmente importa. Bueno, pues hemos sido capaces de inventar la electricidad, de llegar a la Luna, llegar a Marte, de inventar vacunas en un tiempo récord, ¿no? Yo quiero pensar que, como decías, ¿no? Pues si la inteligencia artificial te va a permitir hacer tesis un poquito, en ese poquito, digamos que hay una parte de esa tesis que te va, porque mucha parte de esa tesis es buscar documentación, ordenarla y demás, y realmente el dedicarle tiempo a pensar, cogiendo el ejemplo de la tesis o cogiendo el ejemplo de la creatividad, ¿no? A veces necesitamos tiempo para pensar porque vamos todo el día, corre que te corre, pues quizá ese tiempo que nos vaya dejando la inteligencia artificial depende de nosotros en qué lo vamos a continuar utilizando. Se producirá también la aceleración del cambio. No sé cómo lo ves eso, Iván, porque la inteligencia artificial no llega en el vacío, llega en un mundo que está ya bastante convulsionado y que va a una velocidad de cambio que, como mencionamos al principio de la conversación, a mucha gente ya le supera. O sea, el pasado, las referencias que teníamos del mundo que existía, dan a las personas una sensación de seguridad. ¿Cómo piensas que afectará también a esa aceleración del cambio, ya que algunas personas puedan sentir, paren este tren, yo me bajo, esto va muy rápido y además no sé a dónde va? Estaba pensando, me has pillado un poco en la mente ausente, estaba pensando que me gustaba mucho esta última reflexión que ha hecho Mónica. Estaba pensando que hablando o conectando con esta primera conversación que tuvimos al comienzo, ¿no? Que efectivamente esto me produce que todos los días cuando me enfrento a la cuestión y teóricamente soy un experto, a veces tengo el síndrome del impostor o no a veces, casi todo el tiempo, pero que incluso en mi situación, ¿no? Que he tenido la ocasión de hablar con decenas de personas expertas, interesantísimas, pero me ocurre que siempre hay algo nuevo, ¿no? Que aprendo, y en esta conversación estoy aprendiendo mucho. Me ha gustado mucho esa última reflexión. Efectivamente, lo que hace la inteligencia artificial es aumentar la velocidad de todo, absolutamente de todo, multiplicarla, y si estábamos ya ante un momento en el que la población contemplaba con cierto desasosiego cómo algunas estructuras que se habían ido consolidando y que parecían eternas se empiezan a desquebrajar, y eso tiene que ver con muchas cosas, con el efecto de las redes sociales, pero también con dinámicas de geopolítica internacional, pues efectivamente esto es una nueva capa que se superpone a todo lo demás y que puede generar un desasosiego todavía muchísimo mayor. No hablemos, por ejemplo, del efecto que va a tener el despliegue completo en el ámbito laboral, por ejemplo, de la inteligencia artificial, cómo va a afectar a los centros laborales, a la característica de los puestos, a la destrucción o modificación de muchos de ellos. En fin, este es otro de los retos que tenemos, porque hace un tiempo leía a un antropólogo que explicaba todo esto diciendo que somos una especie que ha triunfado en la evolución porque tenemos mucha más capacidad de adaptación, mucho más rápido que todas las demás, pero que incluso para nosotros esto es imposible, es decir, como especie, adaptarnos biológicamente ante este cambio de manera individual nos resulta imposible, es decir, aunque lo intentemos y tengamos una mente muy abierta. Luego, o lo hacemos colectivamente y aprovechando precisamente esas estructuras intermediarias como son las instituciones también, y las instituciones colectivas o las asociaciones colectivas, o no lo podremos hacer, ¿no? Por eso decía yo que es importantísimo dotar con unos rudimentos básicos esenciales a la población para poder tomar decisiones conjuntamente, para poder decidir sobre estos cambios, ¿no? Y para poder también adaptarnos colectivamente a lo que se va a ir produciendo. Por ejemplo, he puesto el ejemplo del ámbito laboral, pues hay que pensar qué vamos a hacer con las personas que no se van a poder adaptar, porque va a haber muchas personas que no lo van a poder hacer. Vamos a tener que pensar cómo reciclamos a mucha de la gente que hoy está haciendo una cosa y tendrá que hacer otra. Cómo hibridamos a la mayor parte de las profesiones. Antes mismo lo comentaba Mónica. Si es que aquí no cabe, y respondo a tu pregunta, aquí no cabe que decidamos bajarnos. No nos vamos a poder bajar. Es decir, no vamos a poder meter la cabeza debajo de un ala. Esto nos va a afectar de forma decisiva, ¿no? de forma masiva a cómo funcionamos como ciudadanos y a nuestras propias condiciones de competencia en sociedad, ¿no? Luego, tenemos que habilitar esos sistemas, digamos, de protección y de ayuda a las personas y también, por supuesto, repensar nuestro modelo de Estado, el modelo de sostenibilidad que tenemos fiscal, el modelo social. Es decir, es que tenemos un reto por delante gigantesco,
por eso necesitamos acometerlo con el mayor número de recursos posible y hacerlo ya. Es decir, aquí no cabe esperar y ver qué hacen otros, ¿no? El que inventen otros aquí no va a funcionar. Una última cuestión relacionada, un último ejemplo relacionada con esto. Yo recuerdo hace 3 años y medio, 4 años, estuve en Estados Unidos en un viaje de una delegación del Parlamento Europeo que empezábamos ya a trabajar en regulación para intercambiar puntos de vista, ¿no? Con reguladores, think tanks, compañías. Y recuerdo que una de las entrevistas que tuvimos más interesantes fue con la recién creada agencia de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial. Y tuvimos una conversación, ya digo, interesantísima sobre multitud de cuestiones. Y a mí me dio por preguntar, porque a mí me venía ya inquietando esta cuestión, cuál era el plan que ellos tenían sobre la reforma del mercado laboral. ¿Cuál era el plan que tenían? Si tenían un planteamiento estratégico, porque yo lo echaba a faltar, ¿no? en nuestro propio modelo. Y me acuerdo que con media sonrisa la persona, la mujer responsable de la oficina me dijo, estamos esperando a ver qué hacen ustedes los europeos. Bueno, pues nos toca acometerlo. Esto, por un lado, pues puede sonar casi desesperante, por otro yo creo que es un halago, ¿no? Sí. Porque creo que todo el mundo piensa que precisamente nosotros vamos a tomar conciencia de lo importante que es esto desde el punto de vista social y de la protección de los ciudadanos. Tenemos que hacerlo ya. Vamos a ir terminando la conversación y invito a que cerremos con una nota en alto, en positivo, un poco soñadora, mirando a futuro, incluso utópica, de imaginar esa sociedad en la que podemos vivir a 15 o 20 o 30 años vista, cuando esta conversación, si llegamos a reescucharla en tantos años, nos parecería seguramente tremendamente embrionaria y dirán, no tenían ni idea de lo que les venía. Imaginemos cómo sería un escenario en el que nos gustaría que desembocara, ¿no? ¿Cómo podría haber cambiado la IA nuestra vida a mejor en cuestiones de medio ambiente o de medicina, de educación, de democracia, de creatividad? En el mejor de los escenarios posibles, ¿qué estaría sucediendo? Si estamos ahora en ese momento 30 años a partir de aquí, miramos alrededor, decimos, wow, salió bien el experimento. Pues yo creo que necesariamente tenemos que imaginar un futuro en el que los beneficios se equidistribuyan, es decir, ese salto en productividad y en capacidad que conlleva la inteligencia artificial se ve y se nota y por supuesto la población se beneficia de la misma porque tendremos mucha mejor sanidad, se habrán solucionado muchos problemas que llevamos arrastrando durante siglos, por ejemplo, en ese terreno, seremos mucho más eficientes en el consumo y en el uso de recursos, incluso habremos domeñado algunos de los problemas que se pueden generar en materia de sostenibilidad democrática, como la desinformación y cuestiones por el estilo. Tendremos una regulación también a nivel internacional que nos va a ayudar para eso. En fin, yo creo que si acertamos con la tecla, tenemos un futuro muy brillante por delante y desde luego mucho más sostenible y más optimista del que estamos viviendo hasta este momento, ¿no? Así que yo, en ese sentido, y estamos a modo de conclusión, ¿no? Yo creo que esto sí que hay que siempre enfocarlo desde una perspectiva optimista, porque si no es imposible ganar el futuro, ¿no? Y en este caso todavía muchísimo más, porque creo que efectivamente esta tecnología tiene la potencialidad de solucionar muchas de nuestras grandes condenas como especie, incluso algunas en las que de los problemas que incluso habíamos renunciado ya como especie a poder solucionar. Nos puede ayudar y mucho. Y, por supuesto, no estaremos realizando trabajos tan penosos que estará realizando la propia inteligencia artificial o a través de inteligencia artificial algún tipo de maquinaria y podremos dedicarnos a cosas mucho más interesantes como a formarnos en materia cultural, a ayudar en materia social, a cultivarnos desde cualquier otro punto de vista y, por supuesto, tendremos un sostenimiento para poder hacerlo porque, como digo, ese salto en productividad generará más beneficios que se distribuirán equitativamente entre las personas, ¿no? Bueno, yo ya no puedo añadir nada más. Iván, si acaso, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, si acaso relacionado con la educación, ya la IA será otra asignatura más en el colegio, en cualquier sitio y ya la llevaremos incorporada, ¿no? Al final, me gusta mucho una frase de Alan Turing
al que se le atribuye uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿no? De solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para saber que queda mucho por hacer. Pues nada, pongámonos manos a la obra, que tenemos las herramientas adecuadas y ahora lo que nos toca es implementarlas y seguir liderando a los humanos. Qué bueno. Pues voy a cerrar yo, me voy a sumar al coro de reflexiones. A mí me gustaría ver que, digamos, se complemente ese desarrollo tecnológico como un desarrollo humanista, como poner el centro, lo primero en desarrollar las personas, en desarrollar lo que el ser humano es, porque tengo la sensación de que queremos crear como un nuevo paradigma, una nueva herramienta para resolver, como decías, Iván, los problemas que hemos generado o que pues, experimentamos y no sabemos cómo resolver. Y pienso que los problemas de origen humano, los problemas que se originan en el corazón y en la mente de las personas, se deben resolver ahí. Entonces, en la medida en que crezcamos en sabiduría, en la medida en que crezcamos en valores humanos, en ética, en solidaridad, en autoconocimiento, podremos tener, digamos, el buen discernimiento y las capacidades éticas para utilizar este poder de una manera que esté orientado a los fines adecuados. Entonces, idealmente, pues eso servirá para generar un mundo con más paz, más desarrollo de las capacidades humanas, mayor ecología y mayor desarrollo de todo el potencial humano. Pero bueno, eso es una incógnita y no lo sabemos. Lo único que podemos terminar esta conversación con unos puntos suspensivos, una conversación inconclusa que ha sido súper sugerente. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Iván, por habernos compartido vuestra sabiduría y vuestra experiencia. Y a los que nos habéis escuchado, esperamos que esta conversación nos haya enriquecido y que nos veamos en el próximo capítulo de La Pasión Mueve el Mundo. Iván, Mónica. Muchas gracias a ti, David. Gracias igual, Mónica, como siempre. Hasta la próxima.